Hola, muy buenas noches a todos los amigos que se están conectando y que estaban esperando la transmisión. Ya por ahí nos estaban escribiendo, ¿será que sí? Sí, claro. Lo que pasa es que a veces surgen unos pequeños impases mientras lo resolvemos, de sonido, de luces. Y bueno, ya estamos aquí para continuar con aquello que creemos el Señor nos ha guiado a enseñar, pero también aquello que el Señor está haciendo en este tiempo. Esta es una obra del Señor Jesucristo, no es una obra de los hombres. El Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, la salvación, es una obra que es totalmente de Él. Él tiene el derecho de autor de esta obra y no nos podemos vanagloriar si Dios nos da el privilegio de ser instrumento. La palabra dice que seríamos como su boca, si confiamos en Él, si creemos en Él, seríamos como su boca, y precisamente Él nos permite transmitir y enseñar para este tiempo, para este postrer tiempo, algo tan valioso como es la salvación, como es el reino de Dios se ha acercado, el cual es la buena noticia, el cual es el Evangelio. Hemos hablado de estos temas y lo reitero y lo reitero y lo reitero porque uno suele olvidarlo. De hecho, tenemos la oportunidad de hablar con personas que nos encontramos y hablamos de este tema y a veces les preguntamos y bueno, personas que nos siguen, personas que asisten a nuestras reuniones de comunidad, a nuestras experiencias y a veces uno se le olvida, pero creemos que es imprescindible el mensaje de Jesucristo. Vuelvo y lo reitero, lo repito varias veces, es que entender la Biblia completa, su plenitud, si es un trabajo un poco más arduo de un estudio teológico, pero entender el reino, el evangelio del reino, es algo que el Señor ha permitido que en este tiempo sea más sencillo, más práctico, más asequible para todas las personas. Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué hablo de esta asequibilidad y de esta sencillez, no porque yo lo diga, sino porque el mismo Señor Jesucristo es quien lo expresa de esta manera. Ya como tal hemos desarrollado diversas temáticas y han sido, creo y espero haber sido claro y espero haberme hecho entender. Creo que el tema de hoy ya viene siendo un poco denso, un poco más espeso. Y lo digo de esta manera porque es necesario entender que si bien es fácil, si bien es sencillo, requiere de enfoque, requiere de un total enfoque de las personas que lo quieran entender. Es como que vas a una clase y te inscribes a una clase de cocina, pero si vas y solamente pusiste un 10% de atención, aunque lo que explicaron es sencillo, pues no lo vas a entender. Creo que a la mayoría de personas les pasa esto. El evangelio no es difícil de entender, pero si no prestamos atención con nuestros sentidos, van a haber cosas que se nos van a pasar y no vamos a poder captar. Es por eso que el Señor en algún momento dijo que es como esa semilla que es regada, ¿no? Ese mensaje y alguna semilla cae entre espinos, que son los afanes de este mundo. Posiblemente se esté escuchando este mensaje por TikTok o por Facebook, o cuando lo subamos a YouTube, pero te distraes, te entró una llamada, te llegó un mensaje, algo pasó en tu casa, estás cocinando mientras tanto, entonces quizás no vas a tener todos tus sentidos ahí puestos. Por eso grabamos estos videos y todo el equipo de grabación, que es mi esposa, mis hijos que están aquí presentes también, lo hacemos para que este mensaje quede ahí y que luego con tiempo lo vuelvas a escuchar, si ves que ha sido de bendición recibir esta enseñanza. Estoy enfatizando en este entenderlo porque hoy vamos a hablar de algo enfocado en ello. La vez pasada hablamos de el éxito a la plenitud en Cristo. Cuando hablamos del éxito, recuerden que hablamos de que el éxito es relativo. Hay personas que dicen tener éxito, que miramos que pareciera que tuvieran éxito, pero el hecho de que tengan cosas, alcancen títulos, suban a rangos y sean reconocidos, y por otra parte pierdan su familia, su vida, su salud, bueno, y muchas cosas, algunos dirían no tuvo éxito.
Pero hay personas que tuvieron éxito, pero quizás no han tenido salvación, la salvación que Cristo vino a predicar, la salvación que Cristo vino a darnos. Hay personas que pueden tener éxito, que pueden hallar la salvación en Cristo Jesús, pero aún no han entrado al reino. Jesucristo habla de entrar al reino. Entonces, bueno, lo vamos a ir desglosando, pero quiero que desde ahora te conectes un poco más profundo en el Espíritu. Más allá del razonamiento sencillo de escuchar mis palabras, que puedas estar en esa conexión con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te puede ir revelando, porque creo que ya empieza a espesar esto y se va volviendo un poco más denso, no complicado, más denso. Por eso les digo, por favor, pongamos mucha atención a lo que el Señor va a transmitir en esta noche y esperamos sea de total bendición. Padre, te damos gracias, tu presencia sabemos que está con nosotros. Creemos que tú permites que transmitamos el mensaje para este tiempo porque muchas personas necesitan oír esto, necesitan de la salvación, necesitan saber cómo entrar al reino y disfrutar el reino. Nosotros predicamos el reino porque lo estamos disfrutando, no para ostentar que sabemos más cosas que los demás, sino porque es tan disfrutable, tan agradable la vida desde este punto de vista, la vida desde estar aquí sumergidos en tu presencia, Santo Dios, que lo queremos compartir simplemente y lo hacemos de gracia, lo recibimos, de gracia lo queremos compartir, para que tú, Señor, seas glorificado, seas conocido de que tú eres real y de que tus planes, tu propósito y todo lo que está plasmado en la eternidad es totalmente real, palpable y vivencial. Gracias te damos, toda la gloria, toda la alabanza, el honor sean a ti, Jesucristo, Rey de nuestras vidas, Señor de señores. Muy bien. Y comenzamos orando precisamente por eso, que estemos en conexión total. Yo te podría enseñar cómo entrar al reino, y es el objetivo, pero lo más importante es que cuando lo puedas recibir y lo podamos entender, puedas darte cuenta que no se trata de demostrar que eres un ser perfecto, de que no cometes errores. Eso ya sería pretencioso. Cuando una persona ha experimentado entrar al reino, no significa que se volvió una persona perfecta, que jamás, nunca en la vida va a cometer errores o va a fallar o va a decepcionar de alguna manera a los demás. Entonces, partamos de este punto importante, porque entrar al reino, vuelvo y le digo, no pretendemos enseñar algo para ostentar algo, para jactarnos de algo, sino como le decía ahorita mientras estaba orando, porque lo estamos disfrutando. ¿Cómo disfrutas de esta vida aquí en lo terrenal? No porque tengas muchas posesiones o porque alcances títulos o logros, ciertos logros que el ser humano quiere alcanzar. ¿Cómo disfrutas la vida a partir de ese equilibrio de la vida? Y cómo no te dejas llevar por todo lo que exigen los sistemas de este mundo o lo que exige el mundo como tal. Entonces, así que vamos a comenzar hoy y vamos a tratar de activar algo en nuestro ser espiritual que es muy importante, y es la conciencia. La prédica anterior, cuando hablamos de éxito, salvación, cómo entrar al reino y los galardones que hay en el reino, es para que de alguna u otra manera el Señor Jesucristo, cuando predicaba esto, lo decía de ciertas formas, para que de alguna manera las personas dijéramos, wow, ¿qué es lo que está diciendo esta persona? ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Cómo así que para entrar al reino hay que nacer de nuevo? ¿Cómo así? ¿Cómo así que qué difícil es que un rico entre al reino? ¿Cómo así que, bueno, todo esto nos haga indagar, preguntar, para que el Espíritu Santo traiga esas respuestas? Pero si no nos preguntamos, si no nos indagamos, si no escudriñamos, entonces pues no vamos a poder ahondar y profundizar. Entonces por eso es importante
que en este día nuestra conciencia sea activada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay personas, cuando se habla del tema del éxito, escuché una prédica tremenda del éxito o una charla, pero yo no pretendo tener éxito en nada. Entonces esa persona no va a ser consciente y no se va a activar a querer tener éxito en alguna de las áreas de su vida. De igual manera, yo les puedo hablar de salvación, pero muchas personas pueden, sí, salvación, pero su conciencia no está activada a lo importante que es la salvación. Si les hablo del reino también, sí, el reino de Dios, pero si su conciencia no está activada, si no está consciente de lo que está pasando, pues posiblemente deje pasar este mensaje y no lo atesore, no lo valore. Esto lo digo con respeto, el Señor Jesucristo lo dijo, no echen las perlas a los cerdos, porque no las van a valorar, ¿sí? No es para ofender, sino para darnos cuenta de que hay momentos en los que no vamos a valorar ciertas cosas importantes de la vida. Y quiero hablar que la palabra conciencia viene de una palabra griega y en síntesis de la etimología significa conocimiento común. Llamémoslo también sentido común. El conocimiento común es la conciencia. Es la conciencia que une la moral para tratar de definir qué es bueno y qué es malo dentro de lo más básico, ¿sí? Hablo dentro de lo más básico, como por ejemplo, en este tiempo, que veo una botella de veneno y no me la voy a tomar porque por esa conciencia común, pues no lo voy a hacer, ¿sí? Veo que algo me sirvieron muy caliente y está echando humo, pues no voy a coger ese vaso o ese plato y voy a levantarlo y a tomarme ese líquido que esté ahí, porque me voy a quemar. Esa es la conciencia, hablemos de la conciencia común. Y quiero hablar, este no es un estudio teológico, pero lo quiero hablar de esta manera un poco para ser conscientes y para definir un poco qué es este tema de conciencia. Hablemos de que hay 3 tipos de esa conciencia común o sentido común o forma de razonamiento común. Hablo del común, no estoy hablando del razonamiento de pronto más avanzado o de la conciencia más avanzada. En el cuerpo tiene una conciencia. Esa conciencia es como el instinto de supervivencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando está haciendo mucho frío, se te va a hacer, o cuando te asusta algo, se te va a hacer la piel que llaman la piel de gallina. El cuerpo va a reaccionar a un estímulo y tú lo vas a poder sentir de alguna manera. O lo vas a somatizar, como dicen algunos por ahí. Entonces se puede sentir. Y cuando tú lo sientes, haces como gestos, ¿no? Está haciendo frío, ¿no es cierto? O está caliente. Y lo expresas con tu cuerpo. Tu cuerpo siente algo y reacciona. Y es esa conciencia común, ese sentido común, ese instinto de supervivencia. Lo segundo es que podemos ver esa conciencia en el alma, ¿sí? Ese sentido común en el alma. Tu alma reacciona a estímulos también. Y, por ejemplo, si alguien está hablando, te está diciendo algo feo, te está diciendo algo como insultándote, de una vez tú vas a sentir algo en tu ser, lo llamamos en el corazón, ¿no? Tus sentimientos se van a expresar, te vas a poner triste, así como la película de Intensamente, o cosas te van a hacer poner alegre, no precisamente el cuerpo lo va a expresar de una manera física, pero acá sabes que algo está pasando adentro en tu alma, y es esa conciencia que se expresa a través de los sentimientos, como, me gusta una persona, me gustó una chica, me gustó una mujer, entonces tu alma ya lo sabes, te sientes enamorado. Bueno, vamos a hablar un poco de esa conciencia común que ocurre. Y por último, hablamos de la conciencia que hay en el espíritu, la conciencia espiritual. Entonces, esta conciencia precisamente experimenta lo espiritual. En algún momento la presencia de entes que hay quizás, la conciencia espiritual nos permite ser un poco más conscientes, valga la redundancia, del contexto más allá del tiempo, del espacio y de la materia. Es esa conciencia precisamente que Dios nos da para discernir,
para escudriñar en lo espiritual. Esto es un poco más profundo. Y por eso les decía hace un momento que es necesario despertar esta conciencia espiritual, porque si no despertamos en la conciencia espiritual y solo lo dejamos en el alma, en los sentimientos, oiga, tan bonita que estuvo esa prédica, si lo dejamos, oiga, tan chévere lo que dice la Biblia, pero no, en el alma no lo vamos a profundizar, solo lo vamos a expresar de una manera, pero en el espíritu sí lo vamos a poder profundizar y a obtener algo que se llama revelación. Ya no solamente estamos hablando de lo que siente el cuerpo, esa conciencia física, que es lo que puedo sentir aquí, la piel de gallina, lo que puedo sentir. Ya no solamente estoy hablando de lo que expresan los sentimientos, sino que ahora estoy hablando de que puedo expresar palabras de revelación o palabras de profundidad espiritual. Y ahí es donde le pedimos al Señor que podamos despertar esta conciencia espiritual, razón por la cual aún, perdón, toma un poquito, ya mi cuerpo está expresando sed. Aún el mismo Señor Jesucristo, Dios, creador del universo, viene acá a la tierra, está enseñando cosas muy importantes, pero hay gente distraída en medio de la... Oiga, ¿verdad que yo no he hecho el almuerzo? Ay, yo dejé el arroz allá, bueno, el arroz no, el cordero, porque por allá los judíos comen. Entonces, wow, el mismo Señor, Dios Todopoderoso, enseñando algo y la gente distraída. Yo no voy a pretender ser mejor maestro que el Señor Jesucristo, pero aún a él la gente se le distraía y aún otros le debatían y aún otros le rechazaban su predicación. ¿Por qué? Porque el Señor estaba enseñando cosas profundas para esta conciencia espiritual. Tanto así que en algún momento él dice, no, yo les enseño con palabras terrenales porque si les enseñara en palabras celestiales no me entenderían. Entonces nos damos cuenta precisamente la importancia de hoy poder despertar en Cristo Jesús esa conciencia de la importancia, valga la redundancia, de lo espiritual, de los tesoros espirituales, por lo cual el Señor dijo, no hagan tesoros en la tierra, porque los tesoros en la tierra estimulan tu conciencia física y tu alma. Uy, tengo dinero, tengo recursos, tengo propiedades, tengo títulos, wow, y eso me hace sentir a mi alma, wow. Pero si tienes tesoros en la tierra y no tienes tesoros en el cielo, esos tesoros son en vano. Y el Señor lo expresa por varios pasajes de la Biblia. Entonces, precisamente estamos hablando de la conciencia espiritual. Y quiero tocar un tema que tiene que ver con lo mismo, pero cómo el Señor en sus predicaciones quiere despertar la conciencia de las personas. En algún momento, y no lo voy a negar, el Señor Jesucristo y los apóstoles hablan de cosas como la condenación, como el castigo eterno, como la perdición, como el infierno. Ellos hablan de eso. Pero, ¿cuál es el objetivo del Señor Jesucristo predicar de esto? Despertar ese instinto de supervivencia básico en las personas. ¿Cómo así que va a haber un infierno? ¿Cómo así que va a haber una condenación? La persona humilde que recibe este mensaje dice, yo quiero aprender, ¿cómo así? Porque no quiero que mi destino sea de perdición. Pero la persona orgullosa muy posiblemente dice, no, eso es mentira, no, eso no es así, eso, ¿sí? Pero la misma creación nos muestra que todo tiene un destino. La misma creación, los animales, la naturaleza, nosotros como hombres lo podemos evidenciar. Si te sirven un pedazo de comida, carne, que está dañada, que está podrida, no te la vas a comer, la vas a desechar. Y esto nos muestra un poco de cómo será ese desechar de Dios de aquellos que lo desecharon a Él o que lo rechazaron a Él. Entonces simplemente lo hablo porque también el Señor habló de galardones. Y estos galardones en una persona humilde, pues va a decir, wow, sé que en el Señor puedo profundizar, puedo llegar más alto.
pero el que quiera llegar más alto, dice el Señor, tiene que ser el que más sirve, ¿sí? Esta persona ya no busca a Dios por el temor al infierno, a la perdición, al castigo, sino que va en pro de los galardones. Entonces vemos que el Señor tiene su predicación o hace su predicación para despertar la conciencia, aún la conciencia misma del alma, porque en la eternidad ya no habrá lloro, ya no habrá llanto, ya no habrá queja. Ay, wow, algún día ya no voy a sentir este miedo, este temor que se siente aquí en la tierra. Entonces, ¿esto qué busca? Que tú y yo digamos, entonces voy a profundizar más, quiero saber más. Entonces, ese es el objetivo. Hoy queremos que esa conciencia sea despertada. En Primera de Timoteo, capítulo 2, del verso del 3 al 4, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Parto de esto porque es necesario que este mensaje lo recibas con mucha humildad, entendiendo que Dios quiere que todos seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. Pero no todos van a llegar a ese conocimiento de la verdad y todos no van a ser salvos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque es necesario que si tú y yo vamos a profundizar en el mensaje del reino, nos enfoquemos en esto. Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de estudiar en la universidad junto con mi esposa, me inscribí a la carrera y luego me enteré que era universidad gratuita, que es gratis, pero yo tenía que tener mi promedio por encima de un número de 3.5. Pero que si yo perdía un semestre por debajo de ese promedio, entonces iba a tener que pagar todo lo que no había pagado. Miren que ahí está un poco reflejado lo que es la condenación y el castigo. Yo arranqué la carrera, pero si perdía un semestre, iba a tener que pagar todo como si no fuera gratis. Ahora, cuando yo comienzo a estudiar, no estudié con ese miedo de que pudiera perder, sino que estudié con la convicción de que iba a superar el promedio 3.5 y que iba a ser mucho más alto y que era la carrera que yo quería estudiar, maestro en música. A mí me gusta mucho la música y me desenvuelvo como docente de música, maestro de música. Entonces, cuando estudié lo hice con esa plena convicción. O sea, quiero que sepas que si tú le preguntas a alguien, oye, es que quiero estudiar una carrera, ¿cuál? Medicina. Uy, esa es buena, pero es dura. Es duro eso, después tienen que trabajar con cuerpos de verdad y eso, y entonces la gente busca como hacerte consciente de la carrera que vas a estudiar, pero no para que tengas miedo y la deseches, ¿sí? La predicación de Jesús con respecto a estos temas no era para que entonces renuncies, sino para que por el contrario digas, wow, voy a alcanzar, voy a avanzar, voy a correr esta carrera como el que va a ganar, no como el que va a perder. ¿Sí? Entonces es importante y voy a dar simplemente otro ejemplo. Cuando decidimos casarnos con mi esposa éramos muy jóvenes, de hecho ella tenía 17 años, era menor de edad, yo tenía 22 años, pero cuando dijimos nos vamos a casar, no nos casamos con los miedos de y la plata, y no hemos estudiado, y esto, y la situación del país, porque si uno se casa o si uno va a arrancar un proyecto, una empresa, sustentado en esos miedos, pues mejor no arranques. Entonces, por eso es que debemos entender o que el Señor nos revele esto que dice el apóstol Pablo. Tienes que entender que si tú arrancas esta capacitación o entiendas que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Partimos de ahí, para que tú puedas tener confianza de que el Señor mismo te revelará lo que estoy impartiendo desde acá. Como lo dije en la experiencia pasada, si lo que estás oyendo no es valioso y por el contrario es mentira y por el contrario es nocivo para tu salud, en tu alma, en tu espíritu, desconéctate y haz otra cosa. Pero si ves que lo que estás aprendiendo es valioso, entonces atesóralo y que sea el Señor mismo revelándote y fundamentando esta enseñanza.
para fortalecer lo que acaba de decir el apóstol Pablo, dice en 1 Corintios 9, 24, 26. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho, una medalla, un trofeo, un dinero. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. ¿Cuál va a ser nuestra lucha a partir de hoy? Activar y movernos en la conciencia espiritual. Activar y movernos en la conciencia de que hay una eternidad, de que lo que Cristo dice de la salvación del reino no es mentira, y que cuando Él dice busca primero el reino, no nos está enviando a buscar algo que es imposible de encontrar, sino que nos está enviando a buscar algo que sí se puede encontrar. Busca y hallaréis, llama y se te abrirá, dice la palabra de Dios. Bien. Entonces vamos a comenzar con versículos bíblicos ya específicos sobre el reino de Dios. Porque cuando tengo la oportunidad de predicar, lo que siempre digo es la cátedra de Jesús, la enseñanza, una de las enseñanzas bases, principales y fundamentales es el reino de Dios está aquí, se ha acercado y que tenemos la oportunidad de entrar en el reino. Antes de comenzar aquí, pregunta. ¿Has entrado al reino? Algunos que están ahí conectados dirán sí, otros dirán no. Si tú has entrado al reino, quien lo vive es quien lo goza. Y el que ha entrado al reino manifiesta que ha entrado al reino y lleva a otros a entrar al reino. Eso es parte de la manifestación de que has entrado al reino. Por eso el Señor en algún momento le dijo a los fariseos, ustedes ni entran ni dejan entrar al reino, ni rajan ni prestan el hacha, como dicen por ahí. Entonces, el Señor quiere que tú y yo seamos de los que entran al reino y de los que guían a otros a entrar al reino. Ese es el evangelio. El evangelio no es llevar a las personas a pertenecer a una congregación con un formato y un sistema de culturas, de disciplinas, de cosas extrañas aún para el sentido común, ¿sí? Porque cada religión y formato tiene sus diferentes cosas y que cuando las analizamos decimos es raro, no, pero cuando las analizamos a la luz de la Biblia son cosas que Dios no está pidiendo, ¿sí? No las voy a mencionar en esta ocasión. En el libro de Juan 3:3 dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver. Mira que el Señor le está diciendo en esta ocasión a un fariseo, a Nicodemo, a un principal, religioso de la ley judía. Nicodemo, te digo algo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede verlo. Pero ahí mismo en Juan 3:5 le dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero habla, el que no nace de nuevo no puede ver. Y luego dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar. Entonces, no voy a profundizar en esto todavía, más adelante lo haremos, pero que ya el Señor sea hablándote a ti acerca de qué es ver y de qué es entrar en el reino de Dios. Quiero tomarme un pequeño espacio, un pequeño paréntesis para hablar de esto, porque el Señor dice, el que no nace del agua y del espíritu. La palabra espíritu, recordemos que viene de una etimología que es la palabra neuma, que es viento. Si dijéramos Espíritu Santo, estaríamos diciendo viento santo o viento separado de este mundo, ¿sí? Pero aquí dice agua y viento, hablando del espíritu. En otro versículo dice Mateo 3, 11 al 17. Juan el Bautista dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mira que acá atrás decía, el que no nace del agua y del espíritu, viento. Y acá dice, y acá en Mateo 3:11 dice que Él nos sumergirá. La palabra bautismo es sumergir. Veamos la palabra bautismo como es, los sumergirá en Espíritu Santo y fuego. Vemos también la palabra espíritu aquí. Vemos por ahora tres elementos: viento, que es el Espíritu de Dios, agua y fuego. Así que quiero hacer este paréntesis que hice para ir entendiendo qué es nacer del agua, del viento, del fuego. Y también en otra ocasión veremos lo que es el bautismo en tierra. La palabra, el Señor dijo, es necesario que la semilla caiga en tierra, muera en tierra y así dé mucho fruto. De igual manera el Señor Jesucristo, bueno, lo voy a decir, le dice Bonergues, le dice Juan y Jacobo, los hermanos, Señor, yo quiero, cuando estés en tu reino, que yo esté a tu derecha y yo a tu izquierda. Le dice el Señor, ¿ustedes qué me están pidiendo? ¿Acaso ustedes van a recibir el bautismo que yo voy a recibir? Recordemos que Jesús ya había sido bautizado en agua, ya había sido bautizado en el Espíritu, porque el Espíritu había descendido sobre él. ¿Cuál bautismo está diciendo Jesús? Y Jesús les dice, ay, venga, a la verdad ustedes iban a ser bautizados con mi mismo bautismo. Pero el que estén a mi derecha o a mi izquierda no depende de mí, eso es del Padre. ¿Qué está diciendo el Señor? Ustedes también van a morir por la causa y también van a ser sepultados. Entonces vemos un poco y vuelvo y digo, esto es denso y esto se recibe en el Espíritu y es necesario que nuestra conciencia espiritual esté atenta para recibir esto que el Señor quiere hablarnos. Vuelvo y hablo de estos 4 elementos que el Señor menciona, no yo, el Señor: agua, viento, tierra y fuego. El bautismo, ser sumergidos en estos elementos. Cuando estamos hablando de estos elementos, no estamos hablando de estos elementos naturales, sino de estos elementos, pero en el reino espiritual. Ahora, ¿cómo vemos que funciona el agua, el fuego, la tierra y el viento? ¿Y por qué dice debemos nacer del agua, del fuego, o ser bautizados en el fuego? O el bautismo que recibió el Señor Jesús, que fue ser sepultado. Es importante entender que el mundo está sustentado por estos 4 elementos, en un sentido natural y biológico. El fuego que está en el sol, en el centro de la tierra, el agua en los mares, en los ríos, la misma tierra y el viento en el cual está el oxígeno también. Entonces, el nacer del agua, del espíritu, del fuego, el ser bautizado en la tierra, caer como una semilla para luego dar fruto, está hablando de que ese nuevo nacimiento nos lleve a tener una conciencia de que tú y yo somos importantes, por no decir indispensables. Es que el fuego, el viento son indispensables en la naturaleza. Pero en el reino espiritual, Dios quiere que tú entiendas que eres fundamental, que eres importante, que eres alguien que Dios hizo un plan en el cual tú eres parte importante de esta existencia. Entonces, cuando tú naces de nuevo, entonces ya no te sientes como el aislado, como el frustrado, el que no tiene, el que no puede, el que no es, el que yo no puedo predicar, yo no soy nadie, miren mis errores, sino que ahora tú tienes un espíritu de fuego, de viento, de tierra, de fuego, viento, tierra, aire. Te vuelves una persona vital. ¿Por qué? Porque pasas a ser del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es vital. Para que entendamos qué es nacer de nuevo. Ahora eres un fuego impetuoso
que levantas tu voz, y que puedes predicar, no porque tengas recursos financieros, no porque tengas títulos, no porque tengas una apariencia qué hombre tan guapo, qué mujer tan bonita, sí la voy a escuchar, no, sino porque has nacido de nuevo y te has sumergido en el Espíritu de Dios, y ahora en el reino sabes que eres importante y que Dios tiene algo importante para hacer en tu vida y que ya está haciendo. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque el Señor Jesucristo también lo dice, tú eres importante. Lo voy a mencionar nuevamente, me encanta mencionarlo, pero lo voy a hacer, no es cliché, es que lo quiero mencionar para que se fundamente lo que estoy enseñando. De los hombres nacidos de mujer, Juan el Bautista es el más grande, pero en el reino de Dios, el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Entonces, es importante, como les decía hace un momento, entender que el nacer de nuevo nos va a traer una conciencia espiritual de que tú y yo somos, como esos elementos lo son para la vida natural, biológica, tú y yo ahora somos en Cristo también una ficha, una pieza fundamental. El apóstol Pedro dijo, somos piedras vivas que hacemos esa edificación que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Bien, seguimos ahondando en estos versículos bíblicos que hablan acerca de cómo entrar en el reino de Dios. En Mateo 5:20 lo tocamos también en la experiencia pasada. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Mira que aquí ya está hablando de quienes no entrarán. Si tú no naces de nuevo, no entras. Si tú no naces del Espíritu y del agua, no entras. Si tu justicia no es mayor que la de los estudiosos de la ley y que la de los fariseos que tenían ritualidades para en el reino, o cómo no entrar. Con eso también nos vamos dando cuenta entonces cómo sí entrar, ¿sí? Haciéndolo de la manera contraria, ¿no? El que no naciera de nuevo, es decir, el que sí naciera de nuevo entra. El que su justicia no es mayor que los fariseos y escribas, entonces el que su justicia sí es mayor, bien, ahí lo vamos desglosando. En Mateo 21, 31, 36 dice el Señor, les aseguro que la gente de mala fama, este es espectacular. Les aseguro que está hablando el Señor Jesús y le está hablando a los religiosos. Póngale atención, el Señor con mucho amor. Mire que el Señor no lo hacía por fastidiar a los religiosos. Lo hacía porque los amaba y les estaba enseñando algo valioso. Les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de Dios antes que ustedes, fariseos, saduceos, escribas. Hasta ese punto, yo creo que ellos se llegaron a sentir pues ofendidos. Que tú le digas a un religioso, mira, tú que haces esto y lo otro para demostrar tu santidad y tu pureza, entrará primero un cobrador de impuestos y una prostituta que tú. Uy, ¿cómo así, Señor? Pero sí, es que yo toda la vida fui criado para esto, estudié la Biblia, me sé de memoria la Torá, la Biblia, y hago todas las ritualidades, y usted me va a venir a decir a mí que va a entrar primero estas personas que yo, el asesino, el ladrón, que yo. Y luego dice el Señor, porque Juan el Bautista vino y les enseñó a hacer lo bueno y a obedecer a Dios, pero ustedes no le hicieron caso. En cambio, los cobradores y las prostitutas sí le hicieron caso. Y ustedes, aunque vieron eso, no cambiaron de idea, sino que siguieron sin creer en él. Entonces vemos algo importante, que dentro de los discípulos del Señor Jesús, había un cobrador de impuestos, había un celote que habían personas que no eran estudiados como estos fariseos y escribas. Aún lo seguían mujeres que fueron redimidas, que eran prostitutas, pero que el Señor hizo su obra. Entre ellas se determina que María Magdalena era una de esas personas. Mateo 21, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos en él. A gente que produzca frutos en el reino.
a gente que esté dispuesta a producir frutos en el reino de Dios, no acá terrenales, sino en el reino de Dios. Lucas 9:62. Nadie que... aquí está lo que hablaba hace rato de la universidad, de cuando uno toma decisiones y va en pro de esas decisiones. Nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, cuando a mí me preguntan, oye, ¿y tú eres consciente y has entrado al reino? Yo no digo que no, sino que debo decir la verdad. Sí, Dios me dio esa oportunidad. Dios, por su amor y misericordia, no porque yo sea mejor. Vea, ahí están las prostitutas, los cobradores de impuestos, los ladrones, las personas como yo en mis defectos y todo, que el Señor nos permitió entrar al reino, pero por su voluntad, por su misericordia. Pero cuando tú entras es necesario que seas de esas personas que entonces comienza a disfrutarlo, comienza a ahondar, a profundizar y a compartirlo. ¿Has entrado al reino? Sí. A la semana, ¿has entrado al reino? No, pues yo creo que no. ¿Sí? Pon tu mano en el arado y vamos. ¿Por qué crees que no? Porque yo pequé. Es que no te estoy diciendo que el que entra al reino entonces jamás va a fallar. El apóstol Juan dijo, hijitos míos, no pequen. Pero si alguno peca, si alguno, hijitos, de los que han recibido a Cristo peca, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y voy a terminar leyendo 1 Corintios 15, 22, 26. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cuando uno en su debido orden, voy a volverlo a leer. Pero así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Bien, aquí lo voy a parafrasear un poco, pero es importante entender algo. Dice aquí que un día Jesús entregará el reino a Dios y Padre. Porque el Señor Jesús trajo el reino aquí. Le fue entregado el reino a Jesús y Jesús dijo, este es el evangelio. El reino de Dios está aquí. Lo traje para que lo disfruten. Lo traje para que se manifieste. Esa es la buena noticia. Por eso la predicación del evangelio es el reino. El mensaje, el reino de Dios está aquí. Y entrar al reino es el propósito fundamental, que podamos entrar al reino. Pero por eso dice aquí que un día Cristo, después de haber manifestado su reino aquí, un día lo entregará al Padre. 1 Corintios 15, 22, recuerden. Un día entregará el reino al Padre, cuando Él haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Hay muchos que dicen, pero es que si Dios existiera, ¿por qué Él no quita la maldad? ¿Por qué Él no quita todo lo que nos hace daño? ¿Por qué no quita el dolor? Pues lo que pasa es que un día va a ocurrir. Y aquí dice, en el 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Destruido. ¿Sí? Entonces, bueno, esto nos va dando esa noción de la importancia de lo que es el reino de Dios. Está aquí para que lo disfrutemos. Y cuando entramos al reino y cuando hemos nacido de nuevo, ya no hay temor. Ya no hay temor al que dirán. Ya no hay temor al tratar de demostrar cosas. Cuando tenemos la oportunidad de predicar este mensaje, cuando tenemos la oportunidad de predicar este mensaje, no es para demostrarle a los demás que sabemos más. No es para demostrar que tenemos más sabiduría. Yo no sé tantos versículos bíblicos de memoria. Gracias a Dios y a la tecnología es fácil encontrarlos.
Aprovechemos estas herramientas. Pero lo que sí te puedo decir, y es verídico, y es que el reino de Dios está aquí. Y sí podemos entrar en él. Y en Home Grace vamos a ir caminando paso a paso, descubriendo este mensaje, porque ahí lo leímos también, ¿no? Que el Señor quiere que lleguemos al conocimiento de esta verdad y que tú la puedas conocer, que tú la puedas disfrutar, pero que también la puedas compartir con las demás personas. ¿Cómo sabemos cuando una persona ha entrado al reino? Porque esta persona no necesita ostentar ni jactarse de nada, de lo que sabe o de lo que Dios le habla. Esta persona solamente manifiesta ¿qué? El fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu Santo. Cuando una persona está en el reino manifiesta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Es sencillo como esto. No es que cuando una persona está en el reino entonces ostenta que tiene riquezas, títulos, poder, influencia social en la gente, poder político. No. Simplemente cuando una persona está en el reino disfruta tanto del fruto del Espíritu Santo que lo manifiesta con los suyos, que se comunica en una conciencia espiritual. Recuerden que esta predicación de hoy era para despertar esa conciencia espiritual, para que mañana que te levantes no te levantes a luchar solamente por lo natural, sino que comencemos a enfocarnos en luchar, a enfocarnos en que nuestras acciones estén direccionadas y en función del reino de Dios y su justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Muy bien, este es el mensaje que el Señor hoy traía para nuestras vidas. Objetivo primordial: despertar el hambre, la sed, el deseo por lo espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y sé que si te has conectado hoy, te quedaste en esta conexión, o que si luego escuchas este mensaje, entonces, si te conectaste a este mensaje, entonces es porque tienes hambre y sed, y porque crees que eres pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Sabemos que hay más, que lo que hemos ahondado es un porcentaje de todo lo que podemos profundizar. Lo que los apóstoles enseñaron fue una parte, ellos no enseñaron el todo, porque Dios preparó cosas mejores para este tiempo también. Y Dios sigue hablando, Dios sigue revelando, Dios se comunica. Y una de las cosas muy importantes cuando tenemos la oportunidad de entrar al reino es que es Dios mismo quien te hace el seguimiento. Es el Padre eterno quien te consolida. Es Dios mismo quien hace esa obra, el Rey de Reyes, dirigiéndote, porque tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, si lo crees, si crees en esta maravillosa obra del Señor y en su mensaje y en la obra que el Espíritu Santo hace en tu vida. Bien, muchísimas gracias a los que se conectaron nuevamente. Los que están ahí pendientes, atentos, ojalá también nos escriban por interno, por nuestras redes, que vean nuestros videos, que los estudien, y si hay algo que ven que estamos enseñando y que a su parecer o que no les parece, pues compártanlo, claro que sí, porque estamos también dispuestos a aprender y a recibir. Somos una parte del cuerpo de Cristo, ustedes son otra parte del cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros tiene algo que nos ayuda a complementarnos en esa comunión por la cual el Señor oró. Así que cierra tus ojos, vamos a orar para que esta palabra nos ayude a despertar nuestra conciencia espiritual de la importancia que es el reino y de entrar en él. Padre, muchísimas gracias. Hoy desde aquí, desde la plenitud de tu presencia, oramos, Santo Dios, porque sabemos que tu palabra es verdad y tú decidiste que entráramos en el lugar santísimo. Tú nos escogiste, así como enviaste
a tus siervos en una parábola a escoger a todo el que estuviera en la calle para entrarlo a la gran fiesta del Rey. Así nosotros estábamos como ese mendigo, estábamos en la calle junto al camino y tú viniste, nos hiciste la invitación y sin haber hecho ninguna obra buena, simplemente aceptamos y entramos a esta fiesta, entramos a esta plenitud en la cual experimentamos por la sangre preciosa del Cordero que fue derramada, por ese sacrificio que tú hiciste, que entonces fue pagada nuestra deuda y ahora somos hijos y como hijos no le debemos nada al Padre Celestial. Por el contrario, Él nos lo dio todo y de su plenitud es que tomamos nosotros para compartir, pero tomamos de esa plenitud y tú no nos cobras porque el pago ya fue hecho por la sangre preciosa. Y por otro lado está que al recibir esta salvación también tenemos la oportunidad de entrar al reino. Tu palabra lo dice, tú lo constatas, Santo Dios, de que de que es importante entrar en el reino. Por eso en la oración, cuando tú nos enseñas a orar, dices, venga a nosotros tu reino, Padre, venga a nosotros. No digo venga a mí, sino a nosotros, los que están aquí en este salón de reunión, los que están en casa, que están escuchando este mensaje, nos conectamos en el Espíritu, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, Santo Dios. Ese es nuestro anhelo. Y tu voluntad son personas dispuestas, son hijos dispuestos a disfrutar de tu presencia, son familias consolidadas en una sana comunicación, en un sano crecimiento como familia, en una sana convivencia, en una convivencia de reino. Gracias te damos, Rey. Toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, toda la exaltación sean a ti, Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga, Home Grace Community. Estaremos contactándonos ya pronto porque ya tendremos nuestra experiencia presencial. Entonces les estaremos diciendo cuándo nos vamos a ver. Si tú eres una persona que se ha conectado y está por acá cerca de esta región de Colombia, del Huila, de Pitalito, entonces pues te puedes contactar con nosotros para decirte cuándo será la fecha en que nos vamos a reunir, nos vamos a abrazar y vamos a compartir un momento bien especial de Home Grace. Saludamos a los que se conectan desde otros países también, por ahí me dicen que se conectan, qué bueno que ese mensaje está siendo expandido por todo el mundo, a la gente de Canadá que nos ve, que están ahí conectados de Estados Unidos, de Venezuela, de donde estén, de París también por ahí tenemos gente que está recibiendo este mensaje. Dios los bendiga, un abrazo, somos Home Grace Community y que el Señor Jesucristo derrame bendiciones abundantes cada día.